Hola. Bueno, hoy día sábado 22 de abril del 2023. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las lecturas del día de hoy. Vamos a tomar la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los dos se convocaron a la asamblea de los discípulos. Dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esas tareas. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Procro, Nicanor, Timón, Parmelas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo, en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es tomado de Juan capítulo 6 del 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Había remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temas. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio donde iban. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a tomar la lectura de los Hechos de los Apóstoles para ver qué nos está diciendo esta lectura. Vamos a poner atención para que podamos entender exactamente qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y bueno, nos dice aquí que en aquellos días iba pues creciendo los discípulos y por la evangelización, por la doctrina que iban aplicando los discípulos a toda la gente. Es muy importante darnos cuenta que ese es nuestro trabajo, llevar el mensaje a todos los demás, a toda la demás gente, la doctrina de Cristo, así como lo hicieron los discípulos. Pero aquí hubo un problema, decían, de los de lengua griega se quejaron con los de lengua hebrea diciéndoles que pues estaban desatendiendo a las viudas de su pueblo. Entonces los discípulos, los 12, ya están contando 12 porque ya habían elegido a Matías, hicieron una reunión y dijeron que no era pues bueno estar descuidando la palabra de Dios para estar atendiendo a las mesas, o sea, a las personas, y que iban a elegir a 7, el número 7 significa plenitud, para que pudieran atender a las viudas y atender a la gente en otro tipo de servicios, y ellos nada más se iban a dedicar a la palabra de Dios. Bueno, se dan cuenta cómo se va llevando a cabo la organización de los discípulos. Poco a poco se va formando un grupo en el cual pues se van a dedicar a ayudar a la gente, y ellos, los discípulos, se iban a dedicar a predicar la palabra del Señor. En ningún momento en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, nos dice que los discípulos se ponían a escribir, como sabemos los evangelios que tenemos, o las cartas que tenemos, como la de Pedro, que tenemos 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan, tenemos la carta de Santiago, tenemos la carta de Judas. No sabemos en qué momento se pusieron a escribir Mateo y Juan. Nunca nos dice el Evangelio: en este momento se puso Juan a escribir pasajes o doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No nos dice eso. Eso pues ya después lo obtuvimos, lo tenemos, pero no sabemos cuándo fue con exactitud. Y bueno, pues aquí nos damos cuenta que escogen a 7 personajes importantes. Tenemos los nombres: ellos son Esteban, que estaba lleno de fe y de espíritu; a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmelas y Nicolás, que era prosélito de Antioquía. ¿Sí? El prosélito quiere decir que está adherido recientemente a la causa o a la ideología de la doctrina de Cristo, que ya vivía él allá en Grecia, o que había ya recibido una explicación básica
de la doctrina de Cristo, por eso se le dice prosélito. Y bueno, dice que era prosélito de Antioquía. Se lo presentaron los apóstoles y ellos les impusieron las manos en una forma de que iban a recibir ellos también el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que en la actualidad se les imponen las manos a todos aquellos que van a dar inicio al sacerdocio, inicio al diaconado, inicio a la vida sacerdotal. Entonces, bueno, vamos a irlo viendo. Y bueno, pues nos sigue diciendo que se los presentaron a los discípulos, les pusieron las manos. La palabra de Dios dice, iba creciendo en Jerusalén, se multiplicaba el número de discípulos. Y dice aquí al final, y muchos sacerdotes aceptaban la fe, fíjense, como hubo mucha conversión hasta dentro de los sacerdotes. Y bueno, hermanos, pues ese es un mensaje que nos está proporcionando la lectura del día de hoy, en el que nosotros, ese es nuestro trabajo, llevar el conocimiento de lo que nosotros conocemos a la demás gente, para que también conozcan, amen y sirvan a Dios. Eso es nuestro interés, o eso es lo que debemos nosotros de llevar a cabo. No, no es una cosa de obligación obligar a la gente, no. Hay que enseñarles lo que nosotros sabemos, lo que nosotros por convicción creemos, y estamos con Cristo, con Él y en Él. Y bueno, hermanos, ese es un trabajo que tenemos. Recuerden que ya tenemos al Espíritu Santo y tenemos dones, habilidades, virtudes, capacidades, y esas las tenemos que poner en bien de los demás. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? El capítulo número 6, del 16 al 21. Nos menciona que cuando oscurecía, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Recuerden que en Cafarnaún era el lugar en donde Simón, Pedro, Andrés pescaban, en donde Santiago el Mayor y Juan, los hijos del señor Zebedeo y la señora Salomé, pues arreglaban las redes y estaban ahí trabajando. También era por ahí cerca de Cafarnaún, no muy lejos, estaba Betsaida, de donde era Simón, Pedro y Andrés, y que también vivía por ahí Felipe, es posible, y también Natanael, que comúnmente le llamamos Bartolomé, que Bartolomé no es un nombre. Bar quiere decir hijo, Tolomé del Ptolomeo, Bartolomeo, ¿sí? Bueno, acuérdense que se manejaban mucho los apodos. Ya les he yo explicado que Tomás es un apodo, significa mellizo, pero su nombre era Judas. Tadeo significa valiente, por eso le decían Judas Tadeo, Judas el valiente, ¿sí? Mateo, pues su nombre verdadero era Leví, pero le decían Mateo porque era la forma, quizá un apodo romano para diagnosticar lo que era el cobrador de impuestos. ¿Sí? El celote era Simón, otro de los discípulos del Señor, que era celote, le decían el celote. ¿Por qué? Porque formaba un grupo de revolucionarios que estaban en contra de la autoridad romana. Y los hijos del señor Zebedeo y la señora Salomé les decían los aborígenes, que quiere decir los hijos del trueno, ¿sí? Entonces tenían apodos. A Jesús, pues su apodo era Jesús de Nazaret, pero cuando vivía en Nazaret le decían que era Jesús, hijo de José, porque vivía ahí en Nazaret, ¿no? Todas las personas que vivían en Nazaret y que se llamaban Jesús, pues se llamaban Jesús de Nazaret cuando iban a otro lugar. Y su nombre Yeshua, Yeshua Bar Yosef. Así sería Jesús, hijo de José, o sea, el carpintero. Bueno, entonces aquí nos menciona que andaban ahí por Cafarnaún, ya era de noche, ya estaba muy oscuro, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba creciendo. Habían remado unos 25-30 estadios, dice aquí, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero él les dijo, yo soy, no teman. Esto nos hace ver que el Señor siempre está con nosotros, el Señor va en busca de nosotros, el Señor quiere estar con nosotros y nos prepara para que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Recuerdan que estuvo con los discípulos aproximadamente 3 años, pero se estuvo apareciendo a los discípulos después de muerto y después resucitado, después del día de la resurrección. Estuvo presentándoseles, apareciéndoles mínimo 12 veces durante 40 días y 40 noches. Y comía nuestro Señor Jesucristo, no crean que no comía, ¿sí? Y les explicaba, les enseñaba para que su fe creciera y para que los discípulos tuvieran esa fuerza para poder llevar a cabo la predicación. Y ya lo acabamos de ver
ahí en los libros de los Hechos de los Apóstoles, que pues ellos andaban predicando, llevaban la palabra de Cristo a mucha gente, y iba creciendo más los discípulos, hasta hoy en día que muchos creemos en Cristo. No necesariamente siendo de la iglesia católica, no necesariamente siendo de la iglesia cristiana o de la iglesia evangélica, ¿sí? Sino de todas las demás iglesias que creen en Cristo. Una cosa es que creer en Cristo, creer en la palabra de Dios, y otra el pertenecer a una iglesia, a una institución, que eso pues la verdad es irrelevante, ¿no? No tiene mucha fuerza eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia institucional, formada por los seres humanos, por los hombres, supuestamente por los pastores o por los dirigentes espirituales, pues nos dicen muchas cosas, inventan muchas cosas y empiezan hasta los mandamientos de la iglesia, ¿no? Dicen que hay mandamientos de la iglesia, ¿no? Dice, y uno de los mandamientos de la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica dice oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Después nos dice confesarse por lo menos una vez al año, comulgar, ¿sí? Pagar el diezmo, ¿sí? O sea, nos piden un apoyo económico. ¿Por qué? Pues porque los pastores, los sacerdotes, pues no trabajan, viven de nuestras limosnas. Y acuérdense que todas las iglesias que hay en el planeta Tierra fueron creadas o fueron construidas no por el trabajo de los pastores que se han puesto a trabajar y ganaran dinero, sino es con nuestro dinero que hemos aportado nosotros, nuestros ancestros y nosotros, y hemos juntado el dinero y así se han construido todas esas iglesias, todas esas capillas, todas esas parroquias, la misma Catedral de San Pedro, la misma Capilla Sixtina. Y bueno, pues acuérdense que la iglesia institucional ha hecho muchas cosas para que la gente aporte economía a la iglesia institucional. Pero eso es irrelevante, lo importante es que nosotros conozcamos, amemos y sirvamos a Dios con los dones del Espíritu Santo. Y vemos aquí cómo el Señor, pues Jesucristo les dice, no tengan miedo, nuestro Señor se ha presentado, ¿sí? En cuerpo y alma, y les ha estado enseñando a los discípulos qué es lo que tienen que hacer. Y dice, quería recogerlo a bordo, o sea, Pedro y los demás discípulos, pero la barca tocó tierra enseguida, entonces en el sitio donde iban, y nuestro Señor Jesucristo se acercó a ellos. Esto tiene un mensaje, ¿no? La barca, pues es la iglesia, somos todos nosotros. Y nos hemos acercado a la orilla con el Señor, con el Maestro, ¿sí? Y pues tenemos nosotros afortunadamente 27 libros en el Nuevo Testamento. Tenemos 5 libros históricos, que es el Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los Hechos de los Apóstoles. Y tenemos 13 cartas escritas por Pablo, tenemos una carta escrita que no sabemos de quién, que es la carta de los Hebreos, tenemos 2 cartas del Simón Pedro, que fue escritas por él, tenemos 3 cartas de Juan, aunque dicen los historiadores que solamente la primera carta es escrita de Juan, las otras 2 dicen que fueron escritas por la comunidad, los seguidores de Juan, la comunidad juánica. Tenemos una carta también de Santiago, no sabemos con exactitud quién era. Nos dicen unos que no era el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, otros dicen no era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, otros dicen no era este Santiago que acabamos de ver ahorita en los Hechos de los Apóstoles, que es uno de los ayudantes que eligen, y no, pues tampoco es uno de ellos. Y nos dice también la historia que Judas tampoco es el escritor, mucho menos Judas Iscariote, pues él se fue y se trató de ahorcar, pero tampoco era Judas Tadeo, primo de nuestro Señor Jesucristo, que le decían Tadeo porque era un apodo que significa valiente, tampoco era de él, y tampoco nos dicen que fuese del medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo tenía medios hermanos, así les decimos hoy en día, pero eran los hijos de José. José ya era una persona adulta y era ilógico que no hubiese sido casado cuando Dios lo escogió para que cuidara a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ya debió haber sido una persona adulta y ya tenía hijos. Y bueno, pues sabemos que uno se llamaba Santiago, otro se llamaba Simón, otro se llamaba Judas y otro se llamaba José. Y tenemos que dicen que tenía 2 hijas, ¿no? Y bueno, no nos dan los nombres de las hijas, desafortunadamente. Pero tampoco ese libro que está en el Nuevo Testamento fue escrito por alguno de ellos. Entonces tenemos, les digo, 13 cartas de Pablo, una de los Hebreos, 2 de Pedro, 3 de Juan, una de Santiago y una de Judas. Y al final, ya en el año 400,
ya 50 o 60 años después, fíjense, 50, 60 años después de que se eligieron los primeros libros del Nuevo Testamento en el año 325, cuando fue gobernador Constantino, que dice que se arrepintió y se convirtió al cristianismo. A mí mis timbres, ¿no? Lo que pasa es que todo lo hizo para que ya se controlara la situación, porque había una situación revoltosa en el pueblo. Muchos romanos ya eran cristianos, y él seguía persiguiendo a los cristianos, y ya prefirió, dije, pues ya nos vamos a perseguir, ya no los vamos a encarcelar y ya no los vamos a matar, porque tendríamos que empezar a matar a muchos griegos, a muchos romanos, a mucha gente extranjera. Y bueno, pues tomó la decisión de que los cristianos ya no fueran perseguidos y que la religión unánime del pueblo pues iba a ser la cristiandad. Y bueno, eso pasó en el año 325 aproximadamente. Pero ya les digo, 60 años, 50 años después, aceptaron el libro de la Revelación, así se llamaba el libro de la Revelación, que supuestamente estaba escrito por Juan, pero no. Sabemos nosotros que fue escrito por la comunidad juánica, o sea, por los seguidores de Juan. Y bueno, ya después ahora le decimos el Apocalipsis. Y cada vez que decimos nosotros el Apocalipsis, decimos, ya se viene el Apocalipsis, porque dicen que hay mucha profecía dentro del Apocalipsis. Y bueno, yo quiero aclararles que en aquel entonces, bueno, pues eran predicciones que se habían hecho conforme a los sucesos que le iba a ocurrir al pueblo hebreo, a los pueblos paganos en aquel entonces, sí, a las iglesias de aquel entonces, ¿no? A las iglesias de Esmirna, sí, y bueno, no les voy a decir ahorita toda esa historia porque viene parte del libro del Apocalipsis. Ahí lo pueden ustedes indagar, ahí lo pueden ustedes ver con más calma. Y bueno, pues este Evangelio de Juan nos menciona que hay que tener nosotros siempre fe, que hay que estar nosotros siempre cerca de Cristo. Acuérdense que donde hay dos o más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él está ahí con nosotros o está presente. Y bueno, no, aquí nos menciona que los discípulos pues ya se habían puesto otra vez a trabajar común y corrientemente en sus actividades cotidianas, después de haber estado con nuestro Señor Jesucristo 3 años aproximadamente. Pero nuestro Señor les hace hincapié, como se lo dijo una vez a Pedro: te haré pescador de hombres. Ya no, tu trabajo ya no va a ser el trabajo mundano y terrenal. Ahora tu trabajo va a ser otro, va a ser un ministerio, ¿sí? En el cual, sacerdotal, en el cual tú tienes que llevar la palabra de Dios a los demás. Por algo se las brindé a ustedes, les dijo nuestro Señor Jesucristo, o sea, la doctrina y todos los pasajes bíblicos que tenemos nosotros en los evangelios, pues son la vida que Jesucristo tuvo y que la tenemos ahí muy expresada y que los discípulos la vieron. Claro, hay muchas cosas más que se llevaron a cabo en aquel entonces y que no las tenemos, ¿verdad? Sí, porque me han preguntado, oiga, nada más fueron dos multiplicaciones de los panes, la multiplicación de los panes de 5 panes y 2 peces, y en la otra fueron 7 panes, en donde a una ocasión les dio de comer a 5,000 hombres y en la otra ocasión le dio 4,000 hombres. Nada más fueron esas únicas multiplicaciones. Pues no, son las únicas que nos dan referencia, pero esto nos da a entender que nuestro Señor Jesucristo, a la gente que lo seguía, el motivo que ha sido, el principal, pues era porque les curaba sus enfermedades. Y pues era ilógico que pensar que nada más fueron estas dos situaciones, no, fueron muchas situaciones en que nuestro Señor Jesucristo les brindaba el alimento, porque nuestro Señor Jesucristo nos da a entender que Él nos da el alimento para sobrevivir, para vivir. Acuérdense que muy claramente en una de las tentaciones que tuvo con el maligno nuestro Maestro, le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale del Señor. ¿Sí? Entonces, si ustedes conocieran la palabra de Dios, si ustedes tuvieran el conocimiento amplio y preciso de las cosas del Señor, sabrían que todos los problemas tienen solución. Y afortunadamente, como les digo, tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. También me han preguntado, pero es que se contradice mucho el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pues sí, pero si ustedes leen los libros históricos de los judíos, si ustedes leen nada más en los 150 salmos y leen ustedes los libros proféticos de los 12 profetas menores y de los 4 profetas mayores y de algunos profetas que tenemos ahí, que por ejemplo podríamos decir la actividad que tuvo Esther, la actividad que tuvo Ruth, la actividad que tuvo Judith, la actividad que tuvo Tobías, la actividad que tuvo Baruch,
o como el libro de Lamentaciones, que es un compendio del libro de Jeremías, pues podemos ver que esos libros están hablando plenamente de la salvación y están hablando de Dios. Pero bueno, también el Pentateuco, ¿no? Porque es el inicio de todas las leyes y de toda la creación y de todo el formato de cómo se suscitó todo esto. Pero la historia de los judíos sí contradice mucho porque hay muchas cosas violentas en las que pues no es entendible, ya que Dios dijo, no matarás, y ellos mataban. No amarás a Dios, no amarás a otros dioses, amarás a Dios sobre nada más. Y vemos cómo caían en la idolatría los hebreos, los israelitas, los judíos. ¿Sí? Levantaban muchos falsos testimonios, robaban, ¿sí? Y tenían el pecado del desorden sexual. Entonces, vemos la historia de ellos, pero pues eso no es palabra de Dios. Esa es historia de ellos. Por eso es muy importante que no caigamos en el error de decir, es que toda la Biblia habla de la palabra de Dios. No, sí hay partes que habla de la palabra de Dios en la historia de los judíos, pero principalmente en donde sí habla de la palabra de Dios es en los profetas, es en el Pentateuco y principalmente en los 150 salmos. Entonces, eso que nos quede muy claro para que no tengamos confusión, porque muchas veces decimos, es que se contradice. No, es que son cosas diferentes. Les quiero recordar que la Sagrada Escritura pues tenemos libros proféticos, como les digo, los libros de los profetas, los libros históricos, pues, los libros de la vida de los judíos, y los libros didácticos que nos dan una enseñanza, como por ejemplo en el Antiguo Testamento tenemos el libro del Cantar de los Cantares, ¿sí? El libro de los Proverbios. Hay otros libros que los judíos no tienen, que nosotros sí tenemos, como por ejemplo el libro de la sabiduría, ¿sí? Y bueno, es importante, ¿no? También tenemos el libro de Job como un mensaje muy hermoso y muy bonito del comportamiento del ser humano, de que a pesar de lo que te pase, tú sigues amando a Dios. Y bueno, hermanos, espero que esto pues les haya incursionado en su curiosidad y puedan ustedes continuar leyendo la Sagrada Escritura, continuar estudiándola y entendiéndola. Les voy a leer el Salmo responsorial y con esto termino con ustedes para que lo tengan, que es el Salmo número 32. Dice el responso, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Es lo que le pedimos al Señor. Dice, aclamemos justos al Señor, que merece alabanza de los buenos. Dar gracias al Señor con la cítara, tocar en su honor el arpa de 10 cuerdas. Siempre hay que darle gracias a Dios y alabar a nuestro Padre Dios. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Siempre hemos recibido misericordia de nuestro Señor a pesar de que somos pecadores. Afortunadamente nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de nuestro Padre Dios, que así nos lo hizo mencionar, pues ya murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Recuerden que en 3 personas se nos ha revelado nuestro Santo Padre, en un Padre Creador, Jesucristo Redentor y Espíritu Santo Santificador, que es el que ya tenemos, es la herencia, es el reino de Dios que ya está con nosotros. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, reanimarlos en tiempo de hambre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, pues espero que esto les sirva a ustedes de mucho y que puedan ustedes, pues, conocer, amar y servir a Dios. Que Dios los bendiga.